Es hora de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, vamos a leer en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, y esto está en el verso 35 y va hasta el verso 40. Versos 35 al 40, hermanos. Amén. Y leyendo, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Mire cómo dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lomos y lámparas. Aleluya. Ya. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. O en otras palabras, el Señor los vea que están esperándolo. De cierto os digo que se ceñirá. Es bien expresivo todo esto, hermanos. Amén. Se ceñirá, y posiblemente usted lo vea la idea, pero a veces no se puede ver, ¿verdad? Porque no sabemos qué es ceñirse. En aquel tiempo, ¿verdad? La historia, las costumbres, que se sentaba la persona y le lavaba los pies a otro, ¿verdad? Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Y gloria a Dios por su palabra, hermanos. Como les digo, ya hemos visto en el verso número 15 de Apocalipsis capítulo 16 que es bienaventurado los que están velando y están vestidos con la vestidura que Dios ha puesto a sus hijos, a los que hemos recibido la salvación. A los que vivimos en Cristo Jesús somos bienaventurados, los que llevamos la ropa, ¿verdad?, de santidad, vestidos en santidad, y bienaventurados, conforme hemos leído en este día, a los que el Señor halle haciendo así. Aleluya. En este día, hermanos, lo que hemos leído es parte de las costumbres de la época en que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores. Nosotros, ¿verdad? Usted está seguro de eso, ¿verdad? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y en esa lista estamos todos nosotros. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gloria a su nombre por ello, porque el amigo no da su vida por el otro amigo, por mucho que lo ame. Sí, o sea, en la historia se ve a Jesús que da la vida por los suyos, por nosotros. Aleluya. Sí tenemos en las Escrituras, ¿verdad, hermanos?, de que nadie da su hijo por el criminal, para que muera el hijo y le salven la vida al criminal. Es una persona que es criminal, no va a morirse porque hay una persona que va a dar su hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Jesús
el Hijo del Dios Todopoderoso, muere, dando su vida por nosotros. Y en este día, hermanos, podamos ser bienaventurados. Y eso es lo que está en este día, hermanos, en esta parábola que hemos leído. Y como les digo, a veces no podríamos entender mucho debido a que esto está basado en las costumbres de este tiempo. O sea que nadie que llegue a su casa, hermano y hermana, usted le va a quitar el calzado y entonces va a tener agua y le va a comenzar a lavar los pies, ¿verdad? ¿Quién hace esto aquí, hermanos? Quien llega a su casa, usted le quita el calzado, ¿verdad? Y viene y tiene agua preparada con sal, ahí sal marina, para lavarle los pies. Nadie hace eso, ¿verdad? Pero ese es el punto, que en ese tiempo era costumbre de recibir al visitante y darle la bienvenida así a la casa. Y esa es la expresión aquí, cuando dice que cuando el Señor de la casa, de la hacienda, de la mansión, el Señor llega a su casa y ve a los siervos listos, preparados, esperándole. Entonces, de alegre, el Señor de la casa, el Señor de la mansión, el rey, viene y se ciñe, o sea, se sienta, prepara el agua y le quita el calzado a sus servidores, a sus siervos, y le lava los pies. Y también viene y les sirve la mesa. Les sirve la mesa. Eso sí lo hace usted, ¿verdad, hermanos? Usted, cuando la visita llega a su casa, le sirve algo de alimento, ¿verdad? A veces no, porque a veces andamos muy deprisa. Ya me voy, ¿verdad? Aleluya, pero es costumbre aquí invitarle a algo, ¿verdad? Cuando llega a la casa. Pues a eso se refiere esta parábola, hermanos. Que los servidores del amo, del Señor, están esperando que su Señor regrese a la casa. Y sus siervos le están esperando. Y nos presenta aquí que el Señor se tarda, o sea, el dueño de la mansión, de la casa, el Señor, el Rey, se tarda. Porque cuando expresa aquí y dice el verso 38 que nos dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia o a la medianoche, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y el Señor, hermanos, nos ha dado ya palabras de aliento en cuanto a esto. Y lo encontramos aquí en esta parábola conforme lo hemos leído, diciéndonos que tenemos la seguridad y felicidad total perseverando, esperando su venida. Y somos bienaventurados. Y somos bienaventurados y es nuestra responsabilidad, mantener limpia y emblanquecida la ropa de la gracia divina. La vestidura de la gracia divina con la cual se nos ha vestido para no mancharla con el pecado. Conforme yo les decía la semana pasada, el apóstol Pedro nos dice en la primera carta, capítulo 2, verso 2, que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación.
Debido, hermanos, a que si no lucimos esta vestidura que se nos ha puesto, si no la mantenemos limpia, yo se los dije, estamos desnudos. Estamos desnudos. Y eso es vergüenza. Yo les decía, Adán y Eva se avergonzaron y se escondieron. Hermano y hermana, esto tiene que ponernos a pensar a nosotros. De esto tenemos que meditarlo muy bien. Porque por seguro, hermanos, Jesús viene por su iglesia. Él dijo, me voy, pero regreso. Los ángeles que estaban, hermano, en el monte cuando Jesús es alzado, los ángeles no mienten. Ellos le dijeron, varones galileos, así como ustedes lo han visto irse, también le van a ver regresar en las nubes. Los hermanos, Jesús vuelve. Por lo cual, en este día, si usted no está segura de que su mirada está puesta en lo eterno, en Cristo Jesús, si lo primero de su corazón no es Dios en todas las intenciones de su vida, Él vuelve, pues entonces este día vuelva su mirada al camino correcto. Al camino correcto y seguro que solo se encuentra en Cristo Jesús. Ya hemos visto, hermanos, el capítulo 3 de Apocalipsis. Con la situación de la iglesia de la Odisea, escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea y en el verso 19 se le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Qué buena expresión, qué exacta expresión, ¿verdad, hermanos? Qué palabras más correctas. Sé pues celoso. Ya que esa palabra, ese adjetivo celoso, es que cuando una persona, podemos aplicarlo al animal o a la persona, ¿verdad? Cuando se usa al animal que está en celos, quiere. ¿Usted entiende lo que significa eso, verdad, hermano y hermana? Cuando el animal está en celo, quiere. ¿Y quién lo detiene? Pues lo mismo sucede con la persona, el humano. Cuando hay celos, quiere descubrir, quiere lograr, quiere ver. Y eso es esta expresión, este adjetivo, esto que se dice celoso, sé celoso. Que se desee, que esté en el interior de la persona, sé pues celoso, lo cual aplica a un cambio si no existía eso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo se los dije, hermanos, que arrepentirse no significa las lágrimas. Porque muchos lloran por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Muchos lloran por lamento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. Eso es arrepentimiento, un cambio. Y eso es lo que Dios pide si en su vida, si en mi vida no está esa primordialidad
esperando al Señor. Y es bien claro el mensaje y promesa de bienaventuranza, hermanos, concedida a la obediencia que es bienaventurado. Vuelvo a repetir, que es concedida a la obediencia que es bienaventurado. Y tenemos lo que es una vida bienaventurada o la persona con la dicha eterna. O sea, la bendición del Todopoderoso. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, cuando el Señor nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado. A la verdad, hermanos, que hay Biblias que cuando traducen eso, lo traducen con el adjetivo o la palabra feliz. Feliz. Por dichoso. Cuando, por ejemplo, nosotros entramos a una sinagoga judía, en la sinagoga judía se da el saludo y se dice Baruch Hashem Adonai Elohim. O sea, bienaventurado es la bendición o Baruch. Que cuando viene al griego, en este caso, es Macario. Macario se usa para una felicidad total, segura en una persona. Pero también está la palabra feliz. Ahora, lo que sucede es que con la palabra feliz se usa para la ocasión. ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que yo me siento tranquilo? ¿Con qué es que yo me siento seguro? Entonces, la ocasión me hace sentirme seguro. Pero cuando esa ocasión no está ahí, entonces me siento inseguro. Lo que poseo, lo que tengo me hace sentirme seguro y me da felicidad. Estoy feliz. Pero cuando carezco de aquello que tenía, entonces ahora me siento inseguro y me siento infeliz. Entonces, a la verdad que traducir bienaventurado o más bien dicho, traducir feliz en vez de bienaventurado, creo que sería más correcto decir la traducción felicidad total. Felicidad total porque se refiere a la bendición de Dios. Macario, que viene de Baruch. Baruch Hashem, la bendición de Dios. La bendición del Señor en mi vida. La bendición de Dios en su vida. Macario. O sea, eso es bienaventurado. O podría traducirse como felicidad completa. Una felicidad completa que posa en el corazón y no en lo que está alrededor. Porque lo que está alrededor, lo que poseo exteriormente puede cambiar. Porque en este mundo todo cambia. En este mundo todo cambia. La tasa de valores está en alto, pero de repente bajó. Y hay personas que hasta se suicidian, se matan, se quitan la vida a sí mismos por causa de que perdieron todo.
porque eran felices con lo que veían y lo que poseían exteriormente. Pero lo que el Señor está hablando aquí en este verso número 15 de Apocalipsis capítulo 16 es no la felicidad que ocasiona aquello exterior, sino la bendición, la seguridad que Dios da a aquella vida que ha recibido la bendición de Dios, que se siente segura en Dios. Y haya o no haya, se siente segura, protegida. Eso es bienaventuranza, hermanos. Y tenemos, como le digo, lo que es una vida bienaventurada o la persona con la dicha eterna, la bendición del Todopoderoso. Y conforme lo vemos en Mateo capítulo 5, con las 8 bienaventuranzas manifestadas en la vida de la persona que ha decidido guardar el temor de Dios en su corazón, como digo, las 8 bienaventuranzas, porque a la verdad, hermanos, que yo, por ejemplo, estaba leyendo libros con estas bienaventuranzas y veo que hay personas que aplican 9 bienaventuranzas. Pero la manera en que se redacta la Biblia es muy importante, o sea, la manera en que se escribe es muy importante y analizar lo que se escribe, y lo que se ve son 8 bienaventuranzas. Y lo último vemos, y vamos al capítulo 5 de Mateo, hermanos. Vamos al capítulo 5 de Mateo, porque posiblemente usted lea comentarios sobre este pasaje y veamos. Verso 3, Mateo capítulo 5. Mira cómo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Verso 4, bienaventurados los que lloran. Y así. Pero cuando llegamos al 11, hay un pequeño cambio. Y es: bienaventurados son ustedes. O, conforme tenemos escrito en mi Biblia, que verdad es el clásico lenguaje, bienaventurado sois cuando por mi causa, o sea, cambia. Sí, claro, son 8 bienaventuranzas y no son 9. Pero no, en este día no estamos para llevar a cabo un análisis completo al respecto, pero sí tenemos un cambio. Y son 8 bienaventuranzas. Entonces, con las 8 bienaventuranzas, estas 8 bienaventuranzas que vemos aquí manifestadas en la vida de la persona que ha decidido guardar el temor de Dios en su corazón, ¿ok? Estas 8 bienaventuranzas que usted las guarda en su corazón, entonces esas 8 bienaventuranzas es un todo en la persona que guarda el temor de Dios. Y no es solo una parte de ello. No es solo una parte de ello. No, es todo, es un todo. Y esto lo afirmamos por el reproche del Señor en la exhortación que se le da a la iglesia, que es orgullo o dependencia personal. ¿Qué es lo que decía la iglesia de la Odisea, hermanos? ¿Qué es lo que decía el liderazgo de la iglesia en la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así decía la iglesia, comenzando con el pastor. Y recordemos nuevamente
que el Señor le dice. ¿Cómo le dice el Señor, hermanos? Tú eres un pobre miserable. ¿Por qué esta iglesia se expresa así, hermanos? Porque carecía de la bienaventuranza. Y si carecía de la bienaventuranza, era un pobre miserable. ¿Se había puesto a pensar en eso, hermano y hermana? Que una persona que no tenga esa bendición de Dios, exactamente sucede eso. Por eso es que decimos, toda persona necesita la bendición de Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario para llevar en Él todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Todo aquello que separaba mi vida de Dios, Jesucristo lo llevó en la cruz. Para que con su bendición, recibiendo su bendición, fuese una persona bienaventurada. O sea, una dicha total. Aleluya. Sí. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versos 28 y 29, hermanos. 1 de Juan capítulo 2, verso 28 y 29. En 1 de Juan capítulo 2, versos 28 y 29, nos dice esto el apóstol. Hermanos, esto es para nosotros. Amén. Nos dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y el 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Se nos dice aquí que permanezcamos en Él, para que con confianza le recibamos sin avergonzarnos. Y que ya sabemos que Él es justo y que nuestra manifestación o lo que da testimonio que hemos nacido de Él, con lo que testificamos que hemos nacido de Él, lo que da testimonio en nosotros que hemos nacido de Él, es la práctica, es practicando, es la práctica de la justicia divina en nosotros. Es practicando la justicia divina en nosotros. Y ese, hermanos y hermanas, es exactamente el mensaje central de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Nuestra justicia. Y veamos el verso 20. Veamos el verso 20 de Mateo capítulo 5, hermanos. Jesús dice esto: y esto que vamos a leer en este verso 20, hermanos, es el centro
de todos estos 3 capítulos, 5, 6 y 7. Verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los religiosos del tiempo de Jesús tenían su propia justicia. Y su justicia estaba basada en lo externo, lo que los hombres vean. Cuando iban a orar, iban al rezo, a las plazas, para que dijesen, ya, esta persona es santa. Cuando iban a dar sus donaciones, hermanos, cambiaban las monedas por cuadrantes, o sea, por centavos. Eso lo hacían, literalmente lo hacían así, hermanos. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando ellos iban a dar su donación, traían los muchos centavos y en el cuerno que estaba, ¿verdad?, para depositar las ofrendas y todo eso, los que traían las donaciones, ¿verdad? Venían y abrían y sonaba el pocotón de centavos. Y entonces las personas que escuchaban eso decían, wow, esta persona es muy generosa. Entonces estas personas lo hacían de esa manera para ser escuchados por los hombres y que los hombres le halagaran. O sea, manifestaban de esa manera su justicia. Y Jesús les dice claramente, la justicia de ustedes tiene que ser una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ya. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios, hermanos? Es exactamente Mateo capítulo 5. Bienaventurados, la bendición de Dios, la justicia de Dios en nosotros. De lo que estaba careciendo o estaba dejando a un lado la Odisea. ¿Por qué? Porque nos dice en la justicia de Dios, Baruch, su bendición, Baruch Hashem, su bendición, la bendición de Dios sobre nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la Odisea estaba diciendo, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces eso es orgullo, dependencia personal y no necesito de nada ni de nadie. Esa actitud, la persona es una pobre, desventurada, miserable. Y ese es el mensaje, hermanos, que el Señor le trae a la iglesia de la Odisea. Arrepiéntete. Y esa es la bienaventuranza. La manifestamos esa justicia en nuestro carácter, reflejando con nuestras actitudes en el diario vivir, de lo cual la Odisea se había quedado corta de esa justicia, diciendo yo soy suficiente.
no había humildad o carecían de ser pobres de espíritu. Hermanos, en la bienaventuranza divina reposa la bendición que el Mesías, Señor nuestro, pronunció sobre los que deciden servirle, seguirle de todo corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa es la bendición del Todopoderoso para nuestras vidas, hermanos y hermanas. Aleluya. Entonces ya hemos leído en este verso 16, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y hermanos, los que no tuvieron esa vestidura divina, ese carácter de las bienaventuranzas, hermanos, pues exactamente esas personas fueron engañados. Y al ser engañados, van a luchar contra Cristo Jesús. O sea, conforme hemos leído, los reunió en el lugar que se llama Armagedón, ya que fueron engañados. O sea, hermanos y hermanas, los embrujaron y los hicieron caer en el pozo del diablo. Los engañó el diablo. Entonces, de ahí tenemos el verso 17, el séptimo ángel, la última copa, que es la séptima, la cual el ángel dice, hecho está. Pero hermanos y hermanas, antes de ver el derramamiento de la séptima copa y el efecto de ella, debemos recordar esto, que el evangelio eterno ha estado siendo predicado en todo el tiempo de la gran tribulación. Jesucristo lo dijo claramente, será predicado el mensaje de Dios, y esto es en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué causa tiene que ser predicado el evangelio, hermanos? Esto es para que el juicio divino sea justo y nadie presente excusa ni evidencia de discriminación o cualquier otra excusa. Hermanos y hermanas, Dios lo tiene todo bien cubierto y planificado. Y en el capítulo 24 de Mateo, respecto al periodo de la gran tribulación, Jesucristo ya había dicho que el evangelio eterno sería predicado. Dice el verso 14 de Mateo capítulo 24, hermanos y hermanas. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo cual, recordemos que las buenas nuevas de Dios son eternas. Y hermanos y hermanas, eso ya lo hemos visto. Lo hemos visto en el capítulo 10. El ángel que tenía en su mano derecha un pequeño pergamino. Veamos esto en el capítulo 10 nuevamente de Apocalipsis, hermanos.
Vi descender del cielo, dice el verso 1, a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, o sea, un pequeño pergamino. Y es bien interesante, hermanos, ver esto. Ya que nosotros tenemos aquí un pequeño libro, lo cual se traduce de Biblaridión. Biblaridión es el griego, pero Biblaridión es un pequeño rollo, ¿verdad? Y los rollos de pergamino son supuestamente grandes. Pero este Biblaridión es pequeño y lo usaban como, por ejemplo, cuando en las guerras se quería mandar un mensaje y entonces se mandaba en letra pequeñita y en clave. Y entonces nadie podía entenderla, sino solo la persona a quien se le enviaba, porque conocía la codificación de lo que se había escrito. Y es bien interesante ver, hermanos, de qué manera se nos presenta aquí esta información del Evangelio. Porque para que el Evangelio sea entendido y que una persona entienda el Evangelio, tiene que Dios obrar en el corazón de esa persona. O Dios revelarle su voluntad a esa persona para que entienda. Y entonces aquí, hermanos y hermanas, lo que nos está tratando de decir en la manera en que Juan ve esa visión es que Dios abre su voluntad para que sea entendida por los hombres, a manera de que los hombres puedan ver su voluntad, su justicia, su juicio, y puedan convertirse a Él. Y es bien interesante ver esto, hermanos, amén, en este verso 2, cuando dice, tenía en su mano un librito abierto. Aleluya. Entonces, este librito, el cual tiene el mensaje de advertencia a las naciones de que se arrepientan. O si no se arrepienten, serán parte de las destrucciones y juicios divinos que vienen a la tierra. Y también vemos aquí que Juan tuvo la experiencia de Ezequiel. A Ezequiel se le dio un rollo y Ezequiel lo comió. Pero cuando vemos el capítulo 3, verso 3 de Ezequiel, en su experiencia, vemos que cuando Ezequiel se come el rollo, fue dulce a su paladar. Veamos. Es porque me estaba dando cuenta que las semanas pasadas iba rápido y no estábamos viendo los pasajes, pero leamos, hermano. Ezequiel 3:3. Ezequiel 3:3, mire la experiencia de Ezequiel. Dice así el capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Interesante, ¿verdad? Se comió el rollo que lleva el mensaje de Dios. Y fue dulce a su paladar. Aleluya. Fue dulce a su paladar. Pero
Veamos la experiencia de Juan. Cuando vemos el verso 10 del capítulo 10 de Apocalipsis, veámoslo. Vemos que Juan viene y toma el libro de la mano del ángel o le pide el libro. Porque Dios le dice así como a Ezequiel, toma el libro y cómelo. La misma experiencia. Entonces dice el verso 9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo. ¿Y qué dice, hermanos? Dice, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. La palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y era dulce en mi boca, como la miel. La misma experiencia de Ezequiel, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿todos estamos de acuerdo, hermanos? Pero mire, dice, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Aleluya. Y dice el 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, estamos en el verso número 17 de Apocalipsis capítulo 16. Cuando se va a cuando se va a derramar la séptima copa. A través de todo el periodo de la gran tribulación se ha estado predicando el mensaje del evangelio. Y vemos en el tiempo de Ezequiel que la palabra de Dios fluía también a través de los profetas a su pueblo, al pueblo de Dios, a Israel. Pero cuando vemos la situación de Ezequiel, él no experimentó amargura, que su vientre rechazaba, que se sintió mal en su organismo de aquello que había comido, no. Pero vemos esa experiencia con Juan. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, cuando Dios habló a Israel que traía juicio sobre ellos si no se arrepentían, Dios también le habló de restauración. Y esto es bien bonito y es bien importante para aquellos que creen en la teología, en la enseñanza del reemplazamiento, que Dios ha desechado a Israel para siempre y que ahora Israel es la iglesia de Jesucristo. Totalmente equivocados, hermanos, y hay ignorancia en esa enseñanza. Porque solamente con esto nos prueba que cuando Dios estaba tratando con Israel, lo iba a castigar, lo iba a llevar al cautiverio. Pero eso nos dice también que lo iba a restaurar. Pero mire, en el periodo de la gran tribulación, el mensaje del evangelio que se predica no lleva restauración. Si la persona se arrepiente y vuelve su vida para glorificar a Dios,
será salva. Pero si rechaza no tornar su vida a Dios, no hay más esperanza ni restauración. Y esa es la amargura en el vientre de Juan, que ya no hay más. El mensaje es definitivo y es lo último. O cambias y glorificas a Dios, o te perderás para siempre. Y eso es lo que nos presenta aquí, hermanos. Recordemos que las buenas nuevas de Dios son eternas. Eso es lo que hemos visto ya en el capítulo 10. El ángel que tenía en su mano derecha un pequeño pergamino, el cual tiene el mensaje de advertencia a las naciones de que se arrepientan, o sería parte de las destrucciones y juicios divinos que vienen a la tierra. Y también vemos aquí que Juan tuvo la experiencia de Ezequiel, con la excepción que Juan al comerlo fue amargo en su vientre y no en Ezequiel. Y esto concuerda con las palabras de nuestro maestro cuando advirtió a Corazín y a Betsaida en 11:21 de Mateo. 11:21 de Mateo, al decir: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en ti se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras como ciudades, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Tiro y Sidón ya no existen. Tiro y Sidón se acabaron. Tiro y Sidón recibieron el juicio de Dios. Pero lo que Jesucristo dice es que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se habían hecho en Corazín y Betsaida, Cristo obrando milagros, maravillas y prodigios, y se veían, rechazaron al Señor, por lo cual el juicio divino iba a ser más tolerable para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida. Ahora, ¿por qué hablo esto, hermanos? Yo sé que ya es tarde, sé que nos hemos pasado, amén, unos minutos más, pero recuerde que tuvimos extra alabanza y adoración. Entonces, vemos, hermanos, que con la predicación del evangelio en el periodo de la gran tribulación, señales y prodigios, conforme vemos, van a ser hechos. Mas, sin embargo, hermanos y hermanas, cuando se les quite la vida a los testigos que andan predicando el mensaje del evangelio, usándolos Dios con señales, prodigios y maravillas, vemos que cuando se les quita la vida a los testigos y son exhibidos públicamente en la aparente derrota, nos dicen las escrituras que las multitudes se alegrarán y celebrarán. Apocalipsis capítulo 11. Verso 10. ¿Cómo dice Apocalipsis 11:10, hermanos? Véalo, mire. Que cuando matan a los dos testigos, hermanos, que tienen la unción de Elías, que hace llover o detiene la lluvia, de Moisés, que hace descender fuego, y así las personas no se convierten, hermanos. Entonces, mire, dice el verso 10 que cuando los matan, dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los profetas estaban anunciando la bienaventuranza de Dios, hermanos, pero para los moradores de la tierra esto era tortura.
Usted no ha experimentado eso, hermano y hermana, amén, cuando usted quiere traerle el mensaje del evangelio, cuando se predica la palabra de Dios y se hace algo hostigoso. Y es una tortura. Cuando el predicador está predicando y a veces se dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué horas? Ya quiero irme. Sí, sucede eso, hermanos. Que usted va, le presenta el mensaje del evangelio a la persona y la persona no quiere escuchar. Y eso exactamente es lo que sucede aquí, en este periodo de la gran tribulación, hermanos. Hermanos, esto es serio. Y esto es nada simbólico, hermano. Esto es literal. Esto es literal, hermanos. Lo que puede ser simbólico, posiblemente los dos profetas, puede ser el pueblo de Israel y aquellos en Cristo Jesús, Moisés y Elías, posiblemente. Pero que sean profetas y que sean personas, serán personas, sí, claro. Y les van a dar muerte. Y el mundo se va a alegrar. El mundo estaba hostigado de que se le estuviese diciendo, mira, arrepiéntese, arrepiéntese, arrepiéntese. Aleluya. Hermanos, que Dios nos libre a nosotros de que exista en nosotros eso que cuando estemos alabando a Dios, digamos, ¿a qué hora se termina la alabanza? O cuando se está trayendo el mensaje de Dios, ¿a qué hora se va a terminar el mensaje? Yo sé que a veces hay compromisos, pero la odisea, la primordialidad no era Dios, eran muchas otras cosas. Yo tengo todo, no tengo necesidad de nada. Nos libre Dios de eso, hermanos. Hermanos, a Juan se le dice, Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que acepten el temor de Dios y le glorifiquen con sus vidas. Es necesario. Hermanos, eso nos dice el Señor también a cada uno de nosotros, que es necesario por todo medio que tengamos alcance, advertirle al mundo de que Cristo viene, de que se arrepientan de sus pecados, aquellos que se han descarriado, que vuelvan a Dios, quieran escuchar o no quieran escuchar, hermanos, tenemos que hacerlo. Mientras el día dure, porque viene la noche cuando ya no será posible. Por lo cual, hermanos y hermanas, en este día vamos a presentar en oración, aleluya, aquellas vidas que aún no conocen a Cristo Jesús, para que vengan al Señor, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre majestuoso de Jesucristo, te damos gracias, glorificando tu nombre, Dios Todopoderoso, por tu justicia sobre nuestras vidas, Padre amado. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.